Pauta de Economía, saludo a Alejandro Baloni, que fue presidente del Banco Central. Alejandro, ¿cómo va? Buen día. Hola, buen día, ¿qué tal? Alejandro, uno empieza a notar que más allá de lo que diga Pablo Quirno, que le echa la culpa al ICBC, a Júpiter, Saturno, Marte, no sabemos a quién, al kirchnerismo, digamos, uno nota que el plan económico, como estaba sostenido pisando el dólar para contener inflación, es como que empezó a desbarrancarse. Sí, bueno, eso es evidente, creo que cualquiera sea la perspectiva de alguien que hace el análisis económico, eso es algo indudable y seguramente encontrarás un consenso, no solo en economistas, en el mundo de la política, digamos, en cualquier persona que pueda analizar la realidad con un mínimo de objetividad, que el plan económico está terminado y que particularmente la política cambiaria está agotada, ¿no? Entonces, bueno, creo que el gobierno está dando manotazos de ahogado en todo sentido. En los últimos 45 días, Antonio, creo que los errores y los horrores en política monetaria y cambiaria son evidentes. Y bueno, creo que todo lo que se está haciendo es una suba de encaje fenomenal, compras compulsivas de bonos, intervenciones masivas en los mercados, limitaciones para que los bancos compren dólares, etcétera, etcétera, con el resultado de una suba astronómica de tasas que está siendo fundamental en la economía real, tiene solo por objeto que se pueda llegar sin un dólar mucho más alto y con la menor inflación posible, por ende, digamos, a las elecciones, bueno, tanto ahora de este domingo como las de fin de octubre. Bueno, lo dijo Pablo Quirno, ¿no? La idea es llegar a octubre. Ahora, el tema es después de Bueno, octubre, ¿qué? claro. Ahora, ¿sabés cuál es el problema, Antonio? Más allá de que, digo, de nuevo, ¿no? O sea, por llegar con una mejor foto, digo, tasas de interés que triplican la inflación, o sea, tasas que no existen en el lugar del mundo, están generando una recesión, provocando una mora en el sistema bancario, con familias endeudadas, como no se ve desde la crisis internacional de 2008, pero cuando todo el mundo se da cuenta de eso, lo que empieza a pasar es el peor de los mundos, ¿no? Porque los exportadores empiezan a frenar la liquidación de divisas, los importadores se apuran en pagar con este tipo de cambio porque no saben lo que va a pasar la semana que viene, y quien puede dolarizarse, a quien todavía lo dejan dolarizarse, lo hace, ¿no? Con lo cual, si la única estrategia es comprar tiempo, si a todas luces vos estás diciendo ahora de otra manera, comprá campeón, ¿sí? Y estás cambiando semana por semana las reglas del juego, esto puede provocar que incluso llegar a octubre, que yo creo que pueden llegar, digamos, en silla de rueda, con vendaje, con muletas, digamos, con un dólar más o menos dentro de lo que todavía es el sistema de bandas, digamos, liquidando todas las tenencias que tiene el Tesoro en dólares, pero te compras un enorme problema en noviembre, ¿no? Entonces se corre el horizonte y volvemos, yo creo, a una pregunta esencial, ¿no? O sea, digamos, la necesidad de que el gobierno haga un reseteo completo del plan económico, porque la madre del borrego, fuera de esta comedia, que en realidad es una tragedia de enredos, desde que Milei le ordenó a Caputo desarmar las LEFI, las letras de liquidez, que tienen que ver con el manejo de la liquidez de los bancos. Bueno, el gran problema está en una economía y un programa económico que con escasez de reservas, sin acceso al crédito externo, está generando un drenaje de dólares que genera un gran agujero y que entonces es lo que provoca estas presiones devaluatorias que, bueno, están agravando, digamos, este contexto y que obligan a tomar estas medidas que están generando, de nuevo, un daño de corto plazo, porque ya las empresas no dan más, y se ha parado completamente la actividad, pero, digamos, el daño, digamos, más a futuro tiene que ver con las consecuencias en la economía real para los próximos meses. Ahora, el gobierno sería incapaz, por ejemplo, de volver un cepo. Y
Yo creo que no, me parece que de nuevo, ¿no? Todo tipo de, digamos, medidas de todo tipo para llegar de cualquier manera, creo que, digamos, no, digamos, eso sería una situación extrema. De todas maneras, bueno, uno tiene que recordar que en 2019, cuando el gobierno de Macri empezó a tener también esa crisis terminal, empezó a tomar medidas que jamás pensaba que un gobierno como el de Macri iba a tomar, ¿no? Desde gravar la renta financiera, subir las retenciones de toda la estructura productiva, poner un cepo y reperfilar la deuda. Entonces, cuando vos empezás a chocar la calecita, y después tenés que tomar todo tipo de medidas para no caer al fondo del abismo. Ahora, ¿qué pasa si te quedas sin reservas? Porque si empiezan a vender reservas, hablamos de 100, 130 millones de dólares por día. ¿Cómo termina esta película sin reservas? ¿Cómo encarás noviembre? Bueno, esa es la gran pregunta, y yo te diría dos cosas. Primero es un poco cómo se percibe que el gobierno pueda llegar en noviembre, y en ese sentido el deterioro político que tiene el gobierno por las causas de corrupción y por esta mala praxis está agravando muchísimo la situación económica, por fuera del el no programa económico, y en ese sentido, bueno, la capacidad que tenga el gobierno de articular algún tipo de acuerdo político, que hasta acá no ha tenido esa capacidad, ha ahuyentado hasta algunos gobernadores, algunos del peronismo o provinciales que trataban de ayudarlo de todas maneras, y bueno, el esquema de gobernabilidad, porque lo cierto es que el gobierno no solo está teniendo reveses políticos en el Parlamento, sino que está mostrando incapacidad de tener una gestión propositiva para gobernar. Entonces, todo el mundo se pregunta, entonces, ¿cuál va a ser la reacción del gobierno? Tanto si le va bien en las elecciones de octubre, que podría ser un escenario como el de 2017, o peor aún, si le va mal, ¿no? ¿Qué va a pasar con Milei si se enfrenta a una derrota política? ¿Cuál va a ser su reacción? Entonces, todas esas incertidumbres las tiene el ciudadano de a pie, la tiene el establishment, la tienen los grandes inversores, con un riesgo país que está subiendo en forma sostenida, y donde ahí sí la capacidad de intervención, que vos me preguntabas, Antonio, ¿qué pasa si pone el cepo? Recordemos que todavía hay un cepo para las personas jurídicas, y el gobierno ha aumentado un cepo sobre los bancos, con encajes récord que no se ven desde la hiperinflación de los años 80, y con limitaciones a las inversiones en bonos de los bancos, en dólares de los bancos, y la compra compulsiva que ha tenido que hacer los bancos de algunos títulos del gobierno porque no suscribían las letras y bonos que emite cada 15 días el Tesoro. Y encima entras en la disyuntiva, yo coincido con vos, si ganas y pierdes es un problema, que no podés convocar a nadie porque los has tratado muy mal. Mandriles, bolcheviques. Bueno, exactamente. Entonces, de nuevo, ¿no? Hay enormes dudas de que el gobierno pueda, en todo caso, recibir el mensaje de las urnas. Recibir el mensaje de las urnas y, por otro lado, bueno, vos podés, por unas pocas semanas, acudir a algunas herramientas, a procrastinar la solución de los problemas, pero es evidente que, en el mejor de los casos, después de noviembre tenés que abordar todos los problemas que ya tenías, más todos los problemas que se agravaron a partir de el desmanejo y los problemas que generó la corrupción, yo te diría, en el último mes y medio, donde el deterioro de la gestión Milei es sostenido. Alejandro, te mando un gran abrazo, gracias. Bueno, gracias a vos, Antonio. Un abrazo enorme. Alejandro Valori, presidente del Banco Central, es economista. Y acá vienen las dos grandes dudas, o las tres.